El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:18. Ratificamos la información a nuestra amable audiencia. Están suspendidas las clases para los establecimientos educativos de los niveles básico y medio, es decir, escuelas y colegios, fiscales, particulares, municipales y fisconicionales pertenecientes a la región Sierra. Esa es la disposición que se ha dado. En los establecimientos educativos de la costa y de la Amazonía se mantiene la convocatoria para la asistencia a clases el día de hoy. Al menos esa es la resolución que adoptó el Ministerio de Educación el día de ayer. Sin embargo, pues, contertulio, amigos y amigas, de esas cosas extrañas, ayer, por ejemplo, la gobernación de Orellana, provincia amazónica, anunció la suspensión de la jornada educativa en esa provincia. No se entiende, digamos, porque hay una decisión de carácter nacional, pero en estricto rigor, lo que resolvió ayer el Ministerio de Educación es que las escuelas y colegios de Quito, privadas, no solamente las fiscales, particulares, fiscales, municipales, fiscomisionales, hoy no tendrán asistencia a clases. 2. Frente a algunas preguntas, hoy no regirá tampoco la medida de restricción vehicular, hoy no circula en el Distrito Metropolitano de Quito. Habrá pues la posibilidad de que puedan circular en las calles de la capital los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 1 y 2. Hoy no se aplica el hoy no circula en el Distrito Metropolitano de Quito. Y 3. Para el caso de las universidades, ayer emitió un comunicado la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, señalando que cada universidad, con base en la naturaleza de su trabajo y en la situación muy propia de cada una de ellas, deberá decidir si convoca o no a la asistencia a clases. Se ha confirmado, por ejemplo, y cito algunas universidades: la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de las Américas, la Universidad Católica del Ecuador también, la PUCE, no tendrán clases el día de hoy, de lo que se conoce. Igualmente la Escuela Politécnica del Litoral, de lo que se conoce, insisto. Hay otros institutos, conozco que el INCINE, por ejemplo, que es este instituto de carácter cinematográfico, sí ha convocado, ha decidido convocar a sus estudiantes, pero debo contarles que en el trayecto desde el norte hasta acá, a la radio, no encontré buses con tertulio. No encontré buses. No sé si es una percepción de mi parte. Yo les ruego a la audiencia que nos puedan compartir información, pero yo no vi buses en las calles. No sé si lo mencionaste, pero el taxismo también hoy anunció que no iba a salir a las calles. Sí. A ver. Ayer el taxismo informó que no iba a salir a las calles. Yo tengo un comunicado que ayer fue compartido por los dirigentes del sector de taxismo. Aquí está. Este es el comunicado de los taxistas, por eso no entiendo cuál es la naturaleza del comunicado. El taxismo organizado de Pichincha comunica que después del anuncio de parte del Gobierno Nacional del decreto 883, donde sube el costo de las gasolinas y el diésel, y después de la detención injusta de nuestro compañero Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional del Taxismo, a quien se le negó las medidas cautelares, y que hoy hemos tenido conocimiento que al parecer lo intentaron asesinar en la cárcel del Inca, debemos decir lo siguiente: 1. El taxismo del país se une a la voz del protesta del pueblo ecuatoriano. 2. El día de mañana, o sea, hoy lunes, en cada provincia las dirigencias del taxismo se acercarán a las gobernaciones a entregar un documento solicitando la liberación inmediata del compañero Jorge Calderón y la derogatoria del decreto ejecutivo 883. 3. En la provincia de Pichincha, la dirigencia se acercará a la Fiscalía a presentar la apelación por la negativa a la petición de las medidas cautelares para el compañero Jorge Calderón. 4. El taxismo de Pichincha estará atento a las medidas que tomen los sectores populares y el pueblo, y de ser así estaremos prestos a unirnos y exigir la derogatoria del decreto ejecutivo 883, por lo que solicitamos estar atentos a la convocatoria. Y 5. Compañeras y compañeros, reiteramos estar atentos a la convocatoria que se realice, hasta tanto es importante precautelar nuestras unidades de trabajo, por lo que no existen las garantías, tienes razón, no existen las garantías para prestar el servicio. Consecuentemente, mantengámonos las unidades a buen recaudo. Ese es el comunicado. Es decir, no va a haber servicio de taxi hoy. Al menos no regular, ¿no? Ayer en horas de la noche se informó del traslado del señor Jorge Calderón hasta la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, porque supuestamente había recibido algunas amenazas de muerte en el CDP. Así están las cosas en nuestro país, con tertulio.
con algunos mensajes también, ¿no? De parte de las autoridades que Sí. ya los vamos a ir, digamos, desmenuzando y profundizando más adelante en el análisis. Antes de eso, gracias al señor ingeniero Carlos Páez Pérez, docente de la Escuela Politécnica Nacional. La Politécnica tampoco tiene asistencia a clases hoy. El comunicado oficial da cuenta que este lunes 7 de octubre se suspenden las clases con el fin de garantizar la seguridad y movilidad de los estudiantes. Las actividades administrativas y otras académicas se desarrollarán con normalidad. O sea, usted, ingeniero, sí tendrá que ir a la universidad a trabajar, me imagino, que es el comunicado de la Escuela Politécnica Nacional. Recibí también por ahí alguna fotografía de volquetas que están a un costado del ingreso al sector de Carapungo. Nos había enviado Vallardo a través del Twitter, presencia de volquetas en el ingreso a Carapungo, allí donde, en los exteriores de donde se está construyendo un centro comercial en el ingreso de Carapungo. Hay algunas personas allí paradas y se observa la presencia de volquetas. Vamos a ver qué pasa con aquello. Hace pocos minutos el colega del canal Ecuavisa, Paul Romero, posteaba en su cuenta de Twitter que el paso a Quito en el sector del Chasqui, en la Panamericana Sur, está bloqueado. No hay ingreso a Quito entonces a la altura del Chasqui contra Tulio. Esta zona es conocida como el mini track, ¿no? Cerca del boliche, del ingreso al Parque Nacional Cotopaxi, así que está bloqueado el ingreso a Quito. Información del municipio metropolitano. La Secretaría de Movilidad realiza el monitoreo de vías del Distrito Metropolitano de Quito a través del ECU 911 y del Centro de Gestión de Movilidad. Y al constatar que las vías se encuentran habilitadas para la circulación del transporte público, se verifica que un gran número de operadoras no prestan el servicio público de pasajeros. En consecuencia, al amparo del artículo 55, 80, 81, 82, 83 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, este lunes 7 de octubre se iniciarán los procesos administrativos sancionadores para la suspensión o revocatoria de los contratos de operación. De igual forma, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto a la Agencia Metropolitana de Tránsito a iniciar los procesos administrativos sancionadores a las operadoras de transporte comercial, taxis, buses escolares e institucionales, así como también se ha indicado a la empresa metropolitana de transporte de pasajeros que verifique y analice el incumplimiento de los servicios contratados como alimentadores del sistema para su terminación inmediata. Eso por un lado, y por otro, hoy el Consejo en pleno va a sesionar para empezar a debatir. Ya no. ¿Se suspendió? Se suspendió, se pasó para el miércoles. Okay. Te cuento que ayer se emitió un comunicado interno para la municipalidad. Se había convocado para hoy a las 12 horas con 15 minutos la sesión del Consejo Metropolitano. Ayer se envió un comunicado en atención a los eventos que son de público conocimiento y con el objetivo de precautelar la integridad del personal que labora en las dependencias del municipio y el Distrito Metropolitano de Quito, ubicadas en el centro histórico. Se suspende la jornada laboral del día de mañana, o sea, hoy, lunes 7 de octubre del 2019. Esta jornada será recuperada conforme lo determina el cronograma establecido para los próximos días. Y efectivamente me confirmaron que el Consejo Metropolitano de Quito suspendió la convocatoria para el día de hoy. Me parece que acá tengo la confirmación de lo que estoy señalando. Efectivamente, se la ha pasado la convocatoria del Consejo para el miércoles 9 de octubre a las 10 de la mañana y no van a sesionar en el centro de Quito, en la sala de sesiones de la municipalidad. El municipio o el Consejo Metropolitano sesionará el miércoles 9 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, con el objetivo de tratar el orden del día relacionado con el análisis de la actualización de las tarifas para el servicio de transporte urbano. Esto, alertamos a nuestra audiencia, hoy no habrá una decisión de la municipalidad respecto de las tarifas de transporte urbano. Por acá nos describe Silvia Flor: Tulcán se paraliza por desabastecimiento de combustibles y provisiones alimentarias y se suma intrínsecamente al paro nacional, nos dice Silvia. A propósito de lo que ayer mencionaba en una entrevista en televisión, que fue otra cadena nacional, ¿no? Después del mensaje del presidente, la ministra de Gobierno, María Paula, y me quedo con eso del Interior, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que decía que el Carchi no se había sumado a la paralización de estos días. Bueno, Silvia nos está diciendo que en este momento ya su capital, Tulcán, está enfrentando problemas por la paralización, por la falta de transporte, de movilidad. Hay desabastecimiento en la capital de la provincia del norte. Correcto. A ver, ¿qué otros reportes tengo por acá?
La Escuela Politécnica del Ejército tampoco tendrá clases el día de hoy, gracias a Maritza Ortiz, que me escribe y me envía justamente esa referencia. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, ante los hechos que se desarrollan y con la finalidad de precautelar la seguridad integral del personal docente y administrativo y alumnos, informa que las actividades continuarán suspendidas el día lunes 7 de octubre del 2019. Por acá también tenemos reportes de los oyentes. Ferdi Bustamante, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ferdi? ¿Cómo está esa temperatura? Que suba la temperatura ahorita, mañana fría. Algunas unidades del Valle de los Chillos están brindando el servicio. Eso nos dice Ferdi, pero por acá también tenemos reportes de Nelson Córdoba, vivo en San Pablo, Vicentina Baja. No hay un solo taxi, ningún recorrido de buses, no hay nada. Paul Páez, buenos días con tertulios. Hola, Paul. Están cobrando 35 centavos del pasaje en los buses. Ya, a ver, Johnny Zambrano nos dice, ya las Amaguaña están subiendo el pasaje entre 15 y 20 centavos. Enseguida, ¿no? Con tertulio empieza el abuso. Sí, claro, ya pasó el fin de semana. El fin de semana en el Corredor Central Norte resulta que allí muy apuraditos, ¿no? Ese no es un sistema de transporte regentado por la municipalidad, sino que la ruta, el sistema fue concesionado al sector privado. El Corredor Central Norte, que es aquel que recorre las avenidas América y La Prensa, y resulta que muy presurosos ya habían puesto en las cabinas de recaudación un papelito ahí diciendo que por decreto presidencial se sube a 35 centavos cuando no hay ninguna decisión en ese sentido de carácter oficial, pero enseguida el abuso, ¿no? Empezaron a cobrar 35 centavos. Acá recibo un mensaje, me dicen, me parece una exageración de nuestra parte, estoy circulando, dice, desde Calderón hasta el centro de Quito y presencia de buses, taxis y alimentadores, por eso estoy diciendo, a mí me consta. Vine yo de Carcelén hasta acá a la radio y no había buses. Acabamos de recibir mensajes de otros oyentes que señalan que en otros sectores tampoco hay buses. La Ecovía está circulando con normalidad acá en la 6 de diciembre. Pero habrá que ver qué pasa con los alimentadores. Sí, por eso le dábamos lectura al comunicado de la Agencia Metropolitana, de la Secretaría de Movilidad, que le pedía a la Agencia Metropolitana de Tránsito y a la empresa Metropolitana de Transporte que esté pendiente de cuáles son las operadoras que están y no están brindando servicio de alimentadores en los circuitos cerrados, en los corredores centrales, para de inmediato empezar el trámite administrativo de la reversión de las frecuencias, ¿no? Esa es la advertencia que hace la Secretaría de Movilidad acá en la capital. Yo me imagino que será por sectores, tampoco se puede generalizar. Además es como muy temprano todavía, a la hora en la que venimos nosotros a la radio, digamos, no es el movimiento habitual, claro, que digamos ya empieza a enfrentar la ciudad a partir de las 7 de la mañana. Pero a esa hora ya ves buses. Claro. Tú ves buses en Quito desde las 5 de la mañana. Sí, pero estos días ha sido irregular. Sí, desde luego. O sea, de hecho ayer veías poca movilidad en la ciudad. Creo que el sábado también pasó algo similar. Había, digamos, una movilidad irregular en Quito, no había tanta presencia de taxis o de buses. Y ahora tienes esta advertencia del taxismo también, ¿no? Que no va a salir a trabajar para precautelar sus unidades. Y esto es, digamos, lo que está pasando también es muestra de, no solo en Quito, lo que está pasando en provincia sobre todo. Hay reportes de muchísima violencia en sectores como La Esperanza en Imbabura, Cayambe, ya reportábamos nosotros del pasado viernes, donde incluso se empezó a especular sobre el fallecimiento de uno de los manifestantes, lo cual fue descartado. Hay unos brotes de violencia muy importantes en determinados sectores del país, lo cual además con tertulio creo yo que demuestra de que la paralización y las manifestaciones no se circunscriben únicamente al malestar de los transportistas, sino que, insistimos, ya hay otros sectores que han empezado a unirse a la paralización. Uno de esos, y quizás el más numeroso, el más importante, es el movimiento indígena, ¿no? A través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que además es una cosa extraña. Yo creo que esto sí ameritaría en los días siguientes dialogar a profundidad con, por ejemplo, Jorge Herrera, uno de sus expresidentes, o con Humberto Cholango de igual manera, o con el mismo Marlon Santi. Digamos, esta movilización de la CONAIE con Tertulio, yo sí la ubico en otro momento, porque no veo que esté liderada por una figura, por una o dos figuras, que digamos es por los dirigentes, digamos, tradicionales, de la los CONAIE, clásicos. ¿no? Sí, es verdad, exacto. No es igual a lo que ha ocurrido en años o en ocasiones anteriores de la CONAIE, donde siempre han figurado
algunos actores que han sido muy importantes históricamente para el movimiento indígena. Ahora no hay un rostro visible, no hay un liderazgo tan fuerte como en su momento fue Luis Macas, por ejemplo, Nina Pacari o Salvador Quispe, o el mismo Marlon Santi, ¿no? O sin desconocerle, sin desmerecerle, a pesar de que después tuvo un desvío en el camino, Antonio Vargas, que llegó con todos los indígenas a ocupar la Salesiana, perdón, el Parque del Arbolito para la Salesiana, para la caída de Maguad. Tuvo un desvío radical. Claro. Un desvío radical. De Antonio Vargas sí es un caso de estudio, ¿no? Claro, pero ves, él estaba liderando en aquella vez la CONAIE. En cambio ahora, lo de Jaime Vargas me parece que es, ¿no? Lo de Jaime Vargas no es una presencia nacional tan importante, me parece que no logra todavía el nivel de trascendencia que, por ejemplo, sí tuvo Luis Macas o que ha tenido Nina Pacari o Salvador Quispe u otros líderes indígenas que sí se han mostrado, digamos, más visibles, un poco más mediáticos. Yo creo que lo de hoy, y eso creo que no están midiendo las autoridades, con Tertulio y amigos, la protesta y el malestar en este momento es de las bases. Y esas bases que han salido a las calles, que han salido a las carreteras, que han salido a las capitales de sus provincias, y que han demostrado el descontento con lo que está sucediendo en el Ecuador, no están siendo liderados por alguien. Entonces, ¿con quién se sienta a dialogar el gobierno? Va a tener que sentarse, va a tener que generar varias mesas de diálogo, o sea, no va a ser una sola, ¿no? Y me da la impresión, con Tertulio, de que sigue existiendo un manejo inadecuado de la crisis, un manejo incluso comunicacional errático, porque los mensajes que envían las autoridades del gobierno son totalmente distintos a lo que uno puede encontrarse, sobre todo en las redes sociales, porque lo que han demostrado los medios de comunicación en estos días es lamentable, digo, para estar más o menos informado y además sabiendo discriminar bien y discernir muy bien la información que nos llega a través de redes sociales. Creo que esa es la vía en este momento. Creo que esa es la vía. Y salvo uno que otro medio de comunicación, aunque tampoco puedes evitar el sesgo, ¿no? De parte de todos. Que lo hay, ¿no? Exacto, sí, de lado y lado. Hay un sesgo importante, pero creo yo que para estar por lo menos al tanto de lo que está sucediendo ahora mismo, es muy importante lo que, por ejemplo, a través de canales oficiales. ¿Cuál es un canal oficial, por ejemplo, para saber lo que pasa en el movimiento indígena? La cuenta de Twitter de la CONAIE. Claro. Ese es un medio oficial, ese es un canal oficial. Es la cuenta oficial de la CONAIE. Cuando se habla de medios oficiales o de canales oficiales, no se está hablando de medios de comunicación o de canales de televisión. Se está hablando de cuentas institucionales, de vocerías autorizadas. Y en este caso, por ejemplo, para saber qué es lo que está pasando con la dirigencia indígena, es muy importante seguir la cuenta de la CONAIE. Desde ahí hemos pasado tratando de recabar y obtener información durante estos días, pero asimismo hay que saber discernir, insisto, y discriminar la información que nos llega a través de redes sociales, porque hay periodistas incluso de dilatadísima trayectoria que durante estos días han cometido el error de publicar noticias falsas o de compartir videos que datan de hace varios años atrás y que nada tienen que ver con este momento y esta protesta. Así que la recomendación es cada vez más ser mucho más rigurosos al momento de recibir información y sobre todo de compartirla, ¿no? Porque esos mensajes falsos, esas noticias falsas, las paparruchas, cobran mucha más viralidad y empiezan a tener una velocidad impresionante. Después, ¿cómo las detienes? Sí. Y ya el daño es irreparable. El daño ya está hecho, porque lamentablemente luego el momento que se rectifiquen determinadas cosas. Y lo peor es que, debo decirlo, lamentablemente hay políticos y hay colegas periodistas. Yo los voy a seguir llamando colegas, aunque créanme que me cuesta. Y me cuesta porque yo en el tiempo que ejerzo esta profesión, una de las cosas que aprendí, que trato de poner en práctica, no soy infalible, me puedo equivocar. De hecho, me equivoco y me equivoco muchísimo. Pero sí, y pido disculpas por hablar en primera persona, una de las cosas que a mí sí me caracteriza es que yo sé rectificar y si me equivoco o cometo un error,
sé ofrecer disculpas de ser el caso. Fin de semana, por ejemplo, hubo colegas periodistas que empezaron a postear videos o fotografías de incidentes anteriores en los chats de los periodistas, que es en los cuales se debería, son espacios en los cuales se debería manejar con mayor rigurosidad el intercambio de información, de alertas, de videos, de fotografías, de cosas que están pasando. Se distribuían como papa caliente protestas del año 2015 con Tertulio. Había una protesta ocurrida en la provincia, me parece que de Morona, Santiago, en algún momento. Un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Y ni siquiera se dieron el trabajo de escuchar todo el video. En el video se escucha en la protesta que gritan en contra del gobierno de Correa. Y eso comparten como que fuera de hoy. O sea, una falta de rigurosidad, pero impresionante. Y estas cosas se viralizan. Hubo, por ejemplo, la difusión del video de algún supuesto dirigente indígena que yo no sé quién es. ¿Qué será? No le conozco, que también se hizo viral, que supuestamente estaba llamando a las bases. No tengo idea de quién es. Para liberar a Jorge Glass. Sí, no tengo idea quién es. Será? Pero esas cosas se viralizan. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que compartimos a la audiencia. Hay gente que, por ejemplo, quiere ver arder el mundo de lado y lado. Yo como he dicho la semana anterior. A propósito del estreno del Joker. Sí. He venido diciendo desde la semana anterior. Al menos no cuenten con ese espacio para esto, con este espacio para eso. O sea, perdónenme, pero no es así. Ese es un espacio informativo, es un espacio de opinión, es un espacio que administra la criticidad, sin duda, que esa criticidad ha provocado que a nosotros nos etiqueten, así es. Lamentablemente hemos sido etiquetados por el hecho de manejar un concepto básico de criticidad que es normal, absolutamente lógico en el ejercicio del periodismo. No sé cómo se entiende hoy desde el poder y desde determinados espacios el ejercicio del periodismo sin que exista una criticidad. La criticidad, señores, no nos hace enemigos de las autoridades. No nos hace enemigos de las autoridades. Entonces, retomo lo que decía. Pensemos bien lo que compartimos, pensemos bien lo que revisamos, seamos muy rigurosos, colegas, seamos más rigurosos en lo que compartimos. Tengamos muchísimo cuidado con lo que compartimos. Pero creo que el llamado no es solo a los colegas con Tertulio, porque, o sea, es que hay colegas que comparten. No solo, pero a nosotros, digamos, serán algunos colegas los que nos oigan, pero la mayoría son ciudadanos. Y creo que esa también es una misión del ciudadano. O sea, ya el manejo de las redes sociales no es competencia exclusiva del periodismo. Y yo creo que los ciudadanos que tenemos acceso a las redes sociales, que cada vez somos más, tenemos que ser obviamente más responsables con el manejo de esa información que nos llega a través de esas vías. Hay que saber, insisto, discriminar y saber discernir, analizar bien esa información. No todo lo que se comparte en redes sociales es verdad. No todo lo que está en las redes sociales es o forma parte del mundo real. No es la vida real la que está en las redes sociales. Actualizamos un poco más de información que nos llega gracias a nuestros oyentes. Víctor Jaya nos dice: estimados contertulios, buenos días. Aquí en el sector sur, en La Cocha y San Martín, sin alimentadores ni buses. Que esta semana nos vaya de lo mejor. Eso esperamos todos, estimado Víctor. Las cosas lamentablemente no pintan así por el momento, pero claro, todos estamos expectantes y esperando que las condiciones en el país vayan mejorando, que los ánimos se vayan un poco alivianando, aunque se baje insisto, la mostaza, ¿no? Aunque insisto, ese no es el mensaje, ¿no? Ya vamos a ir a profundizar más adelante sobre lo que vimos ayer en los medios de comunicación y esas cadenas gubernamentales, pero por acá quería actualizarte información que nos llega desde Guayaquil con Tertulio, porque como tú bien decías y dabas lectura al comunicado de educación, las clases se suspenden únicamente en el ciclo cierre. Pero mira tú, había un mensaje que recibíamos de parte de Dani Guamán, que nos dice: en Guayaquil muchos padres hemos decidido no enviar a nuestros hijos a clases porque nos sentimos inseguros. Y claro, habrá gente, tanto en la Amazonía como en el litoral, que como Dani, crean que las condiciones no son las mejores para mandar a los chicos a la escuela. Es totalmente comprensible, además, la postura de los padres. Para precautelar a los hijos. Exactamente, claro. Sobre todo, digo, en el caso de Guayaquil, viendo las imágenes o recordando las imágenes de la semana pasada, donde hubo saqueos, donde hubo brotes de violencia, que yo insisto, este tema de los saqueos me parece a mí que nada tiene que ver con la protesta de carácter social que refleje el descontento con las medidas económicas. El tema de los saqueos es simplemente el aprovechamiento de un poco de desadaptados delincuentes, porque lo que estaban era robando,
aprovechándose de que había un momento de caos en el resto del país. Y miren ustedes las coincidencias. Lo mismo pasó el 30S. El 30S hubo una sublevación policial. En Guayaquil no hubo presencia de la fuerza pública en las calles y de eso también los delincuentes se aprovecharon para empezar a saquear. Y lo mismo vimos la semana pasada en la ciudad de Guayaquil, ¿no? De ahí tenemos que hay un importante número de personas, 159 tengo entendido, hasta el viernes pasado que dio la rueda de prensa la ministra de Gobierno, que habían sido detenidos, de al menos unas 3.000 personas que se calcula habrían participado en esos eventos violentos contra Arturo. 159 fueron detenidos y están siendo procesados por la justicia. Ahora sí, ¿te parece si empezamos a hablar sobre, sí, no sé si tienes algo más que compartir, un par de para cositas empezar a analizar y adicionales. desmenuzar lo que fueron los mensajes del presidente y los ministros de ayer? Par de cositas adicionales. La prefectura de Pichincha informa, el gobierno de Pichincha suspende el cobro del peaje ubicado en la vía Intervalles debido a manifestaciones que bloquean el tránsito. Recomendamos tomar vías alternas y se postean en la propia cuenta de la prefectura fotografías de la vía Intervalles bloqueada. Rosario Córdoba desde Loja informa: el ingreso a Loja por la costa está cerrado, transportistas ubican neumáticos en el redondel de la vía Integración Barrial. Atención, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informa: al momento cierre en el kilómetro 1 del puente de Calderón por manifestantes en el lugar. Ya se puede ver la fotografía allí del cierre de esta vía, ¿no? A la altura del puente de Calderón está cerrado. La empresa de pasajeros de Quito, el trolebús y el Ecovía operan todos los circuitos con normalidad en todas las estaciones. El servicio de alimentadores se suspende en Quitumbe y Guamaní. Tome precauciones. Las cosas no están normales, amigos. Están, digamos, ahí estos brotes que estamos reportando y lo estamos contando inclusive a través de las propias publicaciones de los canales oficiales o las cuentas oficiales de las instituciones. Paulo Mendoza nos escribe desde Mante, dice: hay muy poca asistencia de alumnos a planteles educativos. Acabo de pasar por 2, dice, posiblemente 10% de lo normales, que es una derivación que decía el contertulio. Hay gente que ha preferido no enviar a sus hijos a asistencia a clases para tratar de precautelar su seguridad. Ya dio lectura, me parece, el mensaje de Víctor Jaya, y dice lectura, ¿no? Por acá también nos escribía, déjame ver, a través del Twitter tenemos más reportes del Valle de los Chillos. Caray, se me perdió el tweet. Pero nos decía que había movilidad regular. La Cris Cabezas, no sé si diste lectura al tweet de la Cris Cabezas. ¿Cuál era? Nos dice: no hay alimentadores, hay que llegar caminando a las estaciones. Y nos postea un tweet de la empresa de pasajeros Quito. El trolebús y Ecovía operan todos los circuitos con normalidad en todas las estaciones. El servicio de alimentadores se suspende en Quitumbe y Guamaní. Tomar precauciones. Este es un tweet publicado a las 6:15 de la mañana de este lunes. Gracias, Cristina, también por ponernos al tanto de esta información que tiene que ver con la movilidad y el servicio de transporte de los corredores centrales acá en la capital de la República. Muy bien. Ayer hubo una cadena nacional en la cual el señor presidente de la República habló durante, me parece, 3 o 4 minutos. Uh-huh. Hizo una exposición a través de la cual se veía un presidente molesto. Sí, y uno entiende. Enfadado. De acuerdo a su discurso, yo entiendo que la postura del señor presidente de la República y del gobierno es no ceder respecto de las medidas que se han tomado. Dijo que está abierto al diálogo, pero que no está dispuesto a ceder. Ha recordado episodios que han sido adoptados por su gobierno para mostrar que es un presidente que toma decisiones. Posterior a lo cual se abrió un espacio igualmente transmitido en cadena nacional de radio y televisión, un espacio en el que participaron los ministros de Gobierno y de Defensa, María Paula Romo y Osvaldo Jarrín, para hacer una valoración de lo que está pasando. Y realmente lo que ha llamado la atención es la postura del señor ministro de Defensa Nacional sobre algunas declaraciones que él formuló el día de ayer y que probablemente pudieron haber generado una sensación de malestar o pudieron haber sido interpretadas como una forma de desafío a propósito de la presencia de los militares en las calles y en las carreteras.
Ayer, por ejemplo, se postearon fotografías y videos abundantes, se viralizaron en redes sociales respecto a la presencia de vehículos de Fuerzas Armadas en el centro histórico de Quito. Aquí se dice no son tanques, no son tanquetas, son vehículos, primero se dijo no son vehículos del ejército, son vehículos de la policía, eran vehículos de Fuerzas Armadas. Dicen que el concepto no es tanque, sino tienen otro tipo de conceptos estos vehículos que se estuvieron movilizando. ¿Cómo se llaman? ¿Antimotines? Yo no sé cómo se llaman. Blindados Sí, son. yo he leído un montón de explicaciones ahí. Pero blindados son, ¿no? Me imagino, no, O sea, no tengo idea. Incluso los antimotines son blindados, pues. Si no, no vas a pasearte en un Spark antimotines. Sí, no tengo idea. Tiene que ser blindado. Sí, no tengo idea. Yo realmente no tengo idea. Pero claro, se veía, por ejemplo, un elemento, circulaban estos vehículos en el centro, se veía un elemento de las Fuerzas Armadas allí, como en la concepción tradicional que seguramente todos hemos visto de los tanques, ¿no? Donde hay un militar en la parte de arriba acompañado de un fusil. Eso fue lo que vimos en los videos el día de ayer. Yo no lo constaté en primera persona, simplemente ni siquiera compartí los videos, porque claro, procuro ser muy riguroso en eso, y al menos tratar de confirmar de forma fehaciente la naturaleza justamente de lo que se circula en las redes sociales. Pero claro, es así, y ayer el colega periodista Fabricio Ceballos le hizo en varias ocasiones esa pregunta al señor ministro de Defensa, y créanme, yo no quedé satisfecho con la respuesta del señor ministro porque me parece que no fue muy preciso en cuanto a qué tipo de vehículos son, para qué sirven y por qué estaban en el centro histórico de la capital. Creo que no hubo una explicación lo suficientemente adecuada, lo suficientemente clara, lo suficientemente entendible, porque resulta que el común de los ciudadanos y el común de los periodistas no conocemos el lenguaje militar. O sea, uno ve un vehículo de esos y uno dice es una tanqueta, y resulta que en la terminología de los militares no es una tanqueta, tiene otro nombre, ¿ya? Y eso no se explicó. Pero digo, ese es un elemento que por ahí sí se presta para la suspicacia. Pero lo de fondo es esta declaración del señor ministro de Defensa con tertulia, amigos y amigas, que sí puede haber sido considerada como una especie de advertencia para quienes se están manifestando. A propósito de la presencia de los militares, y sí, este fin de semana hubo excesos. Es un exceso el que miembros de una comunidad indígena de la provincia de Chimborazo hayan retenido miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Señores, ese es un exceso. Eso se llama secuestro, ¿ya? Y aquí viene otra cosa sobre la cual me parece a mí que es muy pertinente comentar. Los indígenas no son un estado dentro de otro estado. Lean la Constitución. La Constitución señala que Ecuador es un estado unitario de derechos y justicia. Estado unitario. Unitario. Aquí no es que cada provincia se manda o cada comunidad indígena se manda. No. Este es un estado unitario con un gobierno presidencial. Esa es la naturaleza del Estado ecuatoriano. Los señores indígenas, por mucho que crean que les asiste el derecho, no tienen atribución para declarar el estado de excepción indígena. En derecho eso no procede y eso no existe. Eso no existe. Que hay argumentos desde la visión indígena que es así es otra cosa. Pero en estricto rigor no existe el estado de excepción indígena. No es un estado sobre otro estado o un estado dentro de otro estado. Bueno, secuestraron militares. Y a mí me parece que así como podemos cuestionar declaraciones del señor ministro de Defensa que pueden ser consideradas desafiantes y que no sirvieron para tratar de aliviar las tensiones y llamar a la paz social y a la calma al país, también tenemos que cuestionar la actitud beligerante de miembros de comunidades indígenas que se han encargado de secuestrar a elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Perdónenme, por más justificado que sean las demandas, las necesidades que puedan tener, eso no es ningún tipo de justificación para que secuestren militares y policías, me parece a mí. ¿A ti qué te parecieron las declaraciones, ministro? A ver, empezamos por lo de Moreno, ¿no? Me parece que lejos de convertirse en un estadista que en este momento pretenda plantear un llamado certero y serio al diálogo, se mostró como un presidente intolerante. Se le veía molesto, se veía alterado, se le veía enfadado, y yo sigo preguntándome, ¿qué hace el presidente de la República en camisa de manga corta en Guayaquil cuando los conflictos están acá y el Palacio de Gobierno y el lugar desde donde tiene que ejecutar las órdenes es acá? Y hay otro episodio que a mí me llama la atención y que todavía no lo hemos mencionado, es que el fin de semana hubo una reunión de gabinete, y en un momento de crisis tan serio como el que vive el país,
El presidente apareció en otras fotografías paseándose por Plaza Lagos en San Borondón. ¿Qué hacía el jefe del Estado paseándose mientras sus ministros estaban reunidos en un momento de conmoción nacional? ¿Qué hacía presidente Moreno en Plaza Lagos? Usted ha sido muy valiente para tomar la decisión de eliminar el subsidio. Creo que también debería ser lo suficientemente valiente para en este momento aceptar por lo menos una entrevista a periodistas nacionales que sepan la realidad nacional. Porque es muy fácil ir a enfrentar a los periodistas en esos foros internacionales que no tienen ni idea de lo que pasa en nuestro territorio. Entonces yo creo que sí debería enfrentar a la prensa, ¿no? Y no a los panas del círculo de radiodifusores del vicepresidente, sino a otros periodistas. A mí me dejó profundamente decepcionada esa imagen, ver una fotografía del gabinete sin el presidente. Yo no sé si la mayoría de ciudadanos, por lo menos los que nos escuchan a nosotros, que son sumamente críticos, y eso me encanta de nuestra audiencia, que son críticos con nosotros también, no solo con el poder. Se preguntaron, ¿quién gobierna entonces? Si el presidente no estaba liderando el gabinete en este momento, donde tienes a un montón de provincias, organizaciones sociales, sindicales, gremiales, en las calles protestando, y no está el presidente en la toma de decisiones, ¿quién gobierna? Después lo de los ministros, ¿no? La ministra de Gobierno dijo que son 477 personas que han sido detenidas hasta el momento, y dijo que en 2 días de protestas no ha habido mayores desmanes. No sé quién le informa a la ministra de Gobierno. No sé si vio lo que pasó en la provincia de Imbabura, por ejemplo, o en la zona de Cayambe, acá en el norte de Pichincha. Cómo fueron recibidos los miembros de la fuerza pública en la provincia de Chimborazo y en la provincia de Cotopaxi, donde ya el contertulio les relataba que varios de sus efectivos fueron retenidos. No sé quién les informa. Después, sobre el tema de la respuesta a Fabricio Ceballos de Ecuador TV, que tiene que ver con la llegada de los carros blindados, que por acá me dice un conocedor del tema de seguridad, son vehículos tácticos de Fuerzas Armadas de transporte de tropas, pero artillados. Cuando el periodista le hace la pregunta, el ministro Jarrín se molesta. Ministro, los periodistas están para eso, para preguntar. Usted no tiene por qué molestarse con el periodista. Y a mí lo que más me llama la atención, y esto es algo que lo mencionamos la semana pasada, es que todos estos personajes que hoy están involucrados en el círculo cercano del presidente Moreno eran de los que exigían de Correa y de los correístas más tolerancia. Bueno, ahora los intolerantes son esos. Ayer se molestó Jarrín por la pregunta del periodista. Y qué bueno que Fabricio le haya insistido para que aclare, su rol de periodista, para que aclare. Sí, y se molestó. Otra cosa que me llamó la atención del mensaje del ministro Jarrín, habló de que los militares están entrenados para la guerra. Sí, claro, ese es su entrenamiento. De hecho, constitucionalmente los militares están para resguardar el orden y la soberanía, ¿no? Yo hubiera querido, ministro Jarrín, que el Estado ecuatoriano y el ejército hubiese desplegado la mitad de los esfuerzos que durante estos días en la crisis de la frontera. Capaz si se evitaban tantas muertes y la tragedia que se provocó por las desatenciones en la frontera, y como da cuenta tanto el libro Rehenes de María Belén y de Arturo Torres, como el libro Viaje sin regreso de aquel colectivo de periodistas que incluso estuvo nominado para un galardón de los premios Gabo en Colombia, dan cuenta de que hubo un pésimo manejo de la seguridad en la frontera norte de parte del gobierno de Ecuador. Negligencias. Entonces digo, si la mitad de los esfuerzos de las tanquetas, de las armas, de los militares que se han mandado a repeler a las manifestaciones civiles de estos días, se hubieran destinado para resguardar la seguridad en la frontera norte, capaz, y los 3 colegas del comercio, así como Oscar y Katy, todavía estaban aquí con nosotros, con tertulia. Pero bueno, o sea, eso finalmente va a quedar ahí para la historia, ¿no? Yo sí me quedé asustado y preocupado. Vamos a ver qué dicen los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales, que como por ejemplo la Relatoría de ONU ya se ha manifestado,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de igual manera han expresado su preocupación, pero más allá de los tweets, quiero ver qué pasa, ¿no? Porque a veces se queda solo en eso, ¿no? Una alerta en un tweet y nada más. Claro, ahora no hay quien haga el esfuerzo para que le traigan al señor Edison Lanza a pasearse por acá, como lo hicieron en la época de la SECOM de Michelle, en la que lo trajeron a pasearse para que vea qué lindo que está el Ecuador, y no hay tal, ¿no? Entonces, ahora sí, ojalá alguien se dé la molestia de cogerle a Vivanco, a Botero, y los traigan para que vean cómo la policía arrastraba y detenía periodistas durante las protestas de la semana pasada. No sé si tuviste el relato, horroroso Sí, relato lo compartí. de Nicole. Sí, lo compartí, claro, siempre hubo gente ahí, y será verdad, y tiene que presentar la prueba, o sea, siempre pretendiendo dudar de lo que dice alguien, ¿no? Un relato que se publicó el fin de semana de Nicole, ¿qué apellido es? Parece que es Villafuerte. Villafuerte. A ver, a mí me consta, Sí. Nicole Villafuerte es periodista, es comunicadora del colectivo Voces. Ella fue detenida con otros amigos cercanos a ella, y a mí me consta que eso es real. He visto fotografías de uno de los chicos que fue detenido con ella, golpeado en la cara, con laceraciones en su rostro. Eso no es mentira. No sé si algún despistado te dijo que eso es falso. No, pues ahí publicaron que es falso, que habría que ver si es cierto. A mí Vamos me- a ver cuánto tiempo le duran los moretones. A mí me Sí, consta no. que eso es real. Bueno, es un relato que da cuenta de algo que además ha sido confirmado por algunos abogados y abogadas que estuvieron en la unidad de flagrancias el fin de semana, porque hubo gente detenida que esa no es detención, aprehensión es el término. Fue gente aprehendida de forma flagrante por la Policía Nacional. ¿De forma flagrante haciendo qué? Ya. Haciendo nada. Y el O sea, tema- era el gente te- que empezó a corretear y que los Correcto. policías agarraban y los metían, metían. a los patrulleros. Y los metían. O sea, no estaban haciendo nada. ¿Ah? Los metían. Otra cosa hubiera sido que no sé, estaban lanzándoles piedras o sea, la gente que estaba en las manifestaciones empezaba el correteo y les agarraban. ¿Cuál es la flagrancia en ese caso? Claro, ese es el tema. Estar en la manifestación. Y fueron golpeados. Y ya es un relato de cómo han sido golpeados. Este fin de semana, abogadas y abogados que estuvieron en la unidad de flagrancias confirmaron que periodistas fueron detenidos, fueron golpeados, que ciudadanos y ciudadanas fueron detenidos y fueron golpeados y estaban con las evidencias de esos golpes. Esos son claros excesos generados por la fuerza pública. Señores, yo posteé algo el día sábado, que lamentablemente hay gente que carece de lectura comprensiva y que no entiende lo que se escribe. Yo hice una pregunta pública y yo hablé de mi propia experiencia personal. Yo no he sido a lo largo de mi vida periodista de escritorio. Y los que a mí me conocen desde hace muchos años saben que durante 21 años de mi vida fui reportero de calle. Reportero de calle. Desde 1992 hasta el 2013 fui reportero de calle. Como reportero de calle, el periodismo me dio la oportunidad de atestiguar la caída de Bucarán en el 97, la caída de Maguada en el 2000, la caída de Gutiérrez en el 2005. Como reportero de calle, he sido testigo presencial, vivencial de N cantidad de manifestaciones de protesta en Quito y en otras ciudades del país. Cuando hace algunos años hubo un paro, un cierre total de la provincia de Cotopaxi, una semana entera, nos quedamos, y recuerdo claramente, compartimos ahí cobertura con Lenin Artiga de Coavís. Constatando el tema del intercambio de piedras, el cierre de las vías, aspirando gas lacrimógeno, porque esa es parte de la tarea del periodista. Y el periodista está en el medio, el periodista está ahí para cubrir. Cuando hay una manifestación, tú tienes a los manifestantes y tienes a la fuerza pública, y en el medio el periodista que está recogiendo la información. El periodista no participa de las manifestaciones. Por eso me llama la atención que detengan a periodistas por el delito de grabar. Y yo decía el fin de semana, yo no recuerdo en todo el tiempo que tengo como periodista, 21 años como reportero, 26 años en el ejercicio de la profesión, no recuerdo jamás que hayan sido periodistas detenidos por el delito de grabar manifestaciones de protesta. Y claro, hubo gente que enseguida empezó a asociar los excesos del correísmo, que sí los hubo, pero no esto, perdónenme, yo no recuerdo que en el tiempo de Correa ni en los gobiernos hayan dado ejemplos de estos, pero hay gente que tiene, que sí tiene en la recuerdo- punta de la lengua el tema de Correa. Yo sí recuerdo un episodio. ¿Cuál? El de Diego Pazero en las manifestaciones en contra de la aprobación de las enmiendas. Ahí los policías le arrastraron al Diego, Sí, que sí. además de saladísimo. Diego, colega y Sí, amigo pues. nuestro, es fotógrafo de Diario El Comercio. Protesta que hay, protesta en la que algo le pasa. Pero al Diego no lo detuvieron, pues. Pero le pegaron. Sí, sí, Le sí, arrastraron de y le acuerdo. pegaron. Eso fue en la esquina del Parque El Arbolito. Es verdad, pero no lo detuvieron. Es verdad. Hubo un exceso, claro exceso de la policía, pero no lo detuvieron. A Diego no lo detuvieron.
Entonces, hoy se han cometido graves excesos sobre los periodistas que están cubriendo, periodistas detenidos, agredidos y captado esto por parte de otros colegas, lo que pasó con los colegas del comercio y de la agencia API, lo que pasó con el camarógrafo de TVC, Omar Flores, la detención de un periodista de UDLA Channel. O sea, la golpiza a Daniel Molineros de API. Ya. Entonces, no nos perdamos ese tipo de cosas. Voy a la pausa, alerto a la audiencia, gracias. Tenemos una gran viralidad ahora mismo en nuestra transmisión de Facebook Live. Gracias por compartir con nosotros. Wilson Zuma nos postea unas fotos. Mira tú lo que pasa en el norte de Quito. Estimados contertulios, no hay buses, se moviliza la gente en camionetas, sector del condado, y ahí están las fotografías, queda constancia, ¿no? La gente subida en los baldes de las camionetas. Eso también es otro problema, el problema de inseguridad de la gente a la hora de movilizarse. Pero ¿qué más te queda si lo que tienes que hacer es llegar a tu trabajo? Sí, de acuerdo. Voy a la pausa, alerto. Tras la pausa, Ramiro Aguilar Torres en nuestros micrófonos y después el señor ministro de Transporte y Obras Públicas. 7 de la mañana con 2 minutos en la primera hora. No se desconecte de nuestra señal.